para ello tenemos dos niveles, ¿vale? Los que estemos aquí vamos a tener seguramente dos tipos de estaciones diferentes, ¿vale? Unas estaciones van a venir con sensores a un solo nivel, sensores de humedad y temperatura del suelo a un nivel, y otras de ellos van a utilizar sensores multinivel, ¿vale? Y muchas van a tener también tensión. Los sensores multinivel traen un sensor como si fuese un sensor de estos mismos, pero cada 10 centímetros. Entonces, de acuerdo a la longitud de la sonda que la seleccionamos en base al cultivo que tenemos en la finca, pues tendremos más o menos niveles monitorizados, ¿vale? La tensión, el tensiómetro, es un parámetro que justamente nos va a medir tensión, ¿vale? Es en kilopascal, es el valor que nos va a medir, y la relacionamos con lo que es la facilidad que tiene el cultivo para poder tomar el agua que está en el suelo, ¿vale? Si nosotros acabamos de hacer un evento de riego y el suelo está en su capacidad de campo, tiene agua a disposición, el valor de tensión va a ser 0, ¿vale? Porque el cultivo no tiene que hacer fuerza para tomar el agua, porque tiene mucha agua, está a disposición. A medida que el suelo se seca, el valor de tensión aumenta. Cuanto más seco esté el suelo, más fuerza tiene que hacer el cultivo para tomar el agua del suelo. Por lo tanto, este sensor nos puede también servir para saber cuándo es el momento que nosotros tenemos que hacer un nuevo evento de riego. Cuando la fuerza que tiene que hacer el cultivo es demasiado elevada, va a empezar a sufrir estrés hídrico y nosotros podemos establecer ese momento como el momento que nosotros tenemos que hacer un evento de riego, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo. En este caso vamos a estar analizando, es una curva de los 10 y de los 20 centímetros correspondiente a una sonda multinivel de 6 profundidades, ¿vale? Fíjense que aquí las 3, las 4, las 5 y las 6 las hemos quitado del medio para analizar en este caso estos dos. Y vamos a estar viendo la humedad en contenido volumétrico de agua, ¿vale? La idea es un poco poder entender o imaginarnos qué es lo que sucede cuando está lloviendo o cuando estamos haciendo un riego, ¿vale? Y qué sucede en los días posteriores. ¿Por qué? Porque el análisis de las curvas nos va a permitir, en este caso, lo que vamos a intentar es detectar la actividad radicular, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si nosotros aquí tuviésemos la parte posterior del gráfico, es decir, los días anteriores, veríamos una situación similar a cómo el gráfico termina, ¿vale? Donde los contenidos de humedad del suelo tienen un valor bajo, se hace un evento de riego y vemos que aumenta el contenido de humedad, ¿vale? Como aquí. Cuando nosotros vemos que hay un aumento en el contenido de humedad del suelo, sabemos que de alguna forma hubo un aporte de agua en ese nivel, ¿vale? O bien sea porque está lloviendo, o bien sea porque nosotros hemos encendido el sistema de riego, ¿vale? Si nosotros entonces vemos que hay un aumento en el contenido volumétrico de agua, es porque hay agua que llegó a ese nivel, a ese sensor, ¿vale? Fíjense que aquí la curva naranja corresponde a los 10 centímetros de suelo, mientras que la curva verde a los 20. Como en este caso están acomodados los datos de acuerdo al contenido volumétrico de agua, vemos que la curva naranja está por debajo, ¿vale? Lo único que nos indica eso es que en el nivel superior tenemos un poco menos de humedad que en los 20 centímetros, ¿vale? Vamos a intentar ver ahora, yo creo que la forma más fácil es verlo como pasos separados, si bien en el suelo sucede todo simultáneamente, ¿vale? Cuando nosotros efectuamos un evento de riego, lo que va a suceder es que vamos a estar aportando agua en los primeros 10 centímetros, ¿vale? Aquí en la curva naranja. Lo que va a suceder es que el suelo va a comenzar a rellenar los poros que tenga. Entonces, el suelo tiene diferentes poros, ¿vale? Tiene poros que son más grandes, que se llaman macroporos, tienen poros medianos, que se llaman mesoporos, y tienen poros muy pequeñitos, que se llaman microporos, ¿vale? Vamos a nosotros a imaginarnos que cuando estamos haciendo un evento de riego, primero vamos a rellenar los microporos de los 10 centímetros
¿vale? Vamos a ir llenando todos esos poros más pequeños. Una vez que los tenemos llenos, comenzamos a llenar de agua los poros intermedios. Y una vez que esos estén llenos, comenzamos a rellenar los macroporos, ¿vale? Mientras vamos analizando esto en el suelo, voy a ir haciendo un ejemplo análogo, fácil de ver también, con una esponja para lavar los platos de casa, ¿vale? Imaginemos que en ese momento, cuando nosotros hemos rellenado todos los macróporos del suelo, es lo mismo que la esponja, ¿vale? La esponja es como si fuese un suelo, tiene poros más grandes, más pequeños y más chiquitos, ¿vale? La introducimos dentro de una olla con agua, ¿vale? La sumergimos completamente y tenemos entonces todos los poros que tiene la esponja y el suelo llenos de agua, ¿vale? Por el tamaño que tienen los poros y la fuerza de la gravedad, los poros más grandes del suelo se van a vaciar. ¿Por qué se van a vaciar? Porque la gravedad va a hacer que el agua caiga de esos poros y vaya desde los 10 centímetros hasta los 20 centímetros, ¿vale? Así que imaginemos que hemos rellenado todos los poros más grandes por fuerza de la gravedad se van a vaciar y va a suceder entonces la infiltración, ¿vale? Vamos a tener un primer momento donde el contenido de agua del suelo va a disminuir porque los poros más grandes se vaciaron y se fueron hacia el nivel de abajo, ¿vale? De los 10 centímetros pasan a los 20. Esto es lo mismo que si nosotros cogemos la esponja, la sumergimos y la quitamos, la ponemos en el aire y vamos a ver que si nosotros sin tocarla, sin hacer nada, va a caer agua de la esponja, va a estar chorreando, ¿vale? Va a estar chorreando hasta un punto que va a dejar de chorrear. El punto ese va a ser cuando todos los macroporos, los poros más grandes de la esponja, se han vaciado, ¿vale? Se vacían, ¿por qué? Por fuerza de la gravedad. La gravedad empuja el agua y la lleva hacia abajo y hace que la esponja se gotee, ¿no? Una vez que todos esos macroporos se han vaciado, podemos decir que el suelo está en capacidad de campo, ¿vale? Es decir, que si nosotros al suelo o a la esponja le agregásemos una gota por arriba, debería caer una gota por debajo, ¿vale? El agua que está en los micros y los mesoporos está retenida, ¿vale? Por el tamaño de las partículas, se retiene a las partículas de suelo o de las esponjas y ese es el punto de capacidad de campo, ¿vale? El anterior sería el punto de saturación, cuando no entra más agua en el suelo. Una vez que se vacían los macroporos, llegamos al punto de capacidad de campo, donde tienen la máxima cantidad de agua que el suelo puede retener. Vamos a analizar esta primera disminución ahora en el gráfico. Lo primero, fijémonos aquí debajo que tenemos unas pequeñas líneas que son amarillas y negras. Las amarillas es durante el día y lo negro es durante la noche, ¿vale? Si nosotros miramos esta gráfica, estamos viendo que el evento de riego sucedió durante el día, ¿vale? Al mediodía aproximadamente. Vamos a imaginarnos que el evento de riego ha sucedido durante la noche. Si sucede durante la noche, hemos llegado al punto máximo de saturación, la esponja o el suelo empieza a vaciar esos macroporos y se estabiliza, ¿vale? Llega un momento donde ya el agua no cae más. Este punto de aquí, este punto de inflexión, podríamos decir, sería la capacidad de campo del suelo, ¿vale? ¿Qué sucede? Tendríamos una disminución debido a la infiltración inicial y como estamos regando durante la noche, nosotros decimos que la actividad del cultivo es despreciable, es cero, ¿vale? No tiene efecto. Por eso, cuando se estabiliza el contenido del agua, se vaciaron todos los macroporos, estamos en capacidad de campo. Ahora, en este ejemplo real y en la mayoría que estamos regando durante el día, por la mañana, esta disminución, esta primera disminución que vemos en el contenido de humedad, se debe a la infiltración, pero también se debe a que hay un poco de actividad radicular, ¿vale? Durante el día, las condiciones atmosféricas permiten que el cultivo transpire, entonces tenemos parte de agua que está siendo consumida por las raíces. Es lo mismo en el ejemplo de la esponja, que nosotros quitemos la esponja del agua y que estemos haciendo un poco de fuerza con nuestra mano, ¿vale? Es la fuerza que hace la raíz. Entonces va a caer el agua de todos esos macróporos, pero a su vez va a caer un poquito más
de agua porque va a estar consumida por la raíz. Entonces, en este primer momento, nosotros vemos que la disminución del contenido de humedad se debe a que la infiltración es mayor a 0 y que la evapotranspiración del cultivo también es mayor a 0, ¿vale? Es decir, que el punto de capacidad de campo ahora no será en el punto de inflexión, sino que en realidad es un poquito más arriba porque parte de esta disminución se debe a la actividad radicular, ¿vale? ¿Qué sucede? Luego comienza el periodo nocturno, como dijimos. En el periodo nocturno, dado las temperaturas bajan, la humedad relativa aumenta y tal, la planta ya no está transpirando activamente, no está tomando agua activamente del suelo, vamos a considerar que la evapotranspiración del cultivo tiende a ser 0, ¿vale? Como la infiltración ya ha concurrido, ¿vale? Porque la infiltración, dependiendo del tipo de suelo, en un suelo arenoso va a ser muy rápida, porque eso tiene una gran cantidad de macroporos, y esos macroporos se vacían rápidamente. En un suelo arcilloso puede durar un poco más de tiempo, ¿vale? Pero al cabo de algunas horas ya ha concluido. Entonces, si no tenemos infiltración, pues aquí me falta que poner igual a 0, ¿vale? Si la infiltración es igual a 0 y la evapotranspiración del cultivo es igual a 0, lo que esperaríamos es que el agua, si no estamos tocando por infiltración ni por raíces, el agua se tiene que estabilizar. Y es lo que vemos aquí, como el contenido de humedad en el suelo tiende a estabilizarse, ¿vale? Siempre el agua en el suelo se va a mover por otros factores, pero en principio vemos como hay claramente una inflexión en la curva y esta curva tiende a estabilizarse, ¿vale? Si nosotros analizamos entonces el próximo día, próximo periodo diurno, la infiltración ya concluyó hace tiempo, ¿vale? Ha concluido aquí. Si nosotros vemos que hay una disminución en el contenido de humedad del suelo, como la infiltración es 0, la única variable que nos queda es que esa disminución se deba a la evapotranspiración del cultivo. Quiere decir que aquí el cultivo tiene raíces que está tomando el agua del suelo. Si nosotros tomásemos el ejemplo de la esponja, quiere decir que yo he apretado la esponja y vemos cómo sale agua, ¿vale? El contenido de la esponja de agua ha disminuido. ¿Por qué? Porque yo le he hecho una presión, he aplicado fuerza, luego el cultivo ha tomado agua del suelo, ¿vale? Y vemos cómo disminuye el contenido. Si analizamos el día nocturno que le sigue, vemos cómo ese contenido se estabiliza, al día siguiente disminuye, la noche se estabiliza, al día siguiente disminuye, por la noche se estabiliza y sucesivamente, ¿vale? Fíjense que aquí lo que estamos viendo es que se forma una escalera, ¿vale? Por decirlo burdamente. Si nosotros encontramos entonces en alguno de los perfiles que estamos midiendo tenemos una escalera, podemos decir que tenemos actividad radicular, ¿vale? Algo que es importante ver aquí es que fíjense que este primer escalón es más grande que el segundo, que el tercero, que el cuarto, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Esto por qué es? Vamos a imaginar que la parte climática, la parte de arriba, es siempre igual. En estos 4 o 5 días que nosotros estamos analizando, de la Tierra para arriba, es siempre lo mismo. La temperatura, la humedad relativa, la evapotranspiración, todas las condiciones ambientales van a ser iguales. Ya nos quitamos de lado todas esas variables. Entonces, ¿a qué le podemos atribuir que cada vez la planta tome menos agua? Si las condiciones ambientales son siempre las mismas. Es porque el agua está cada vez más fuertemente retenida en el suelo, ¿vale? Si nosotros tuviésemos un tensiómetro aquí, veríamos cómo el valor de tensión aquí se va a 0 y comienza a aumentar a medida que el suelo disminuye, ¿vale? Esto es lo mismo que si nosotros tomamos la esponja, la sacamos del agua, la dejamos escurrir, llegamos a la capacidad de campo, apretamos, las raíces toman agua y si contamos cuánta agua obtenemos, si nuestra fuerza es siempre igual, cada vez que apretemos, cada día que pase y estemos apretando, vamos a tomar menos agua, hasta que va a llegar un momento que apretando, siempre con la misma fuerza, no va a salir más agua de la esponja, ¿vale? En el momento que nos sale más agua de la esponja, y nosotros dejásemos este gráfico continuar, veríamos que esos escalones son cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que la curva se estabiliza. Cuando la curva se estabiliza, estamos en el punto de marchites permanente, ¿vale? Que no tenemos ningún ejemplo para mostrarlo porque eso significaría que el cultivo se ha muerto, porque ya no puede tomar agua del suelo, ¿vale?
La idea que tenemos es evitar llegar a ese punto. Entonces, ya tendríamos ese cultivo. A nosotros lo que nos interesa es tener el punto de recarga, ¿vale? El punto en que nosotros debemos efectuar un nuevo evento de riego para evitar que nuestro cultivo sufra estrés hídrico, porque cada vez puede tomar menos cantidad de agua del suelo, porque esa agua está cada vez más retenida, ¿vale? Dentro de la plataforma, ahora vamos a ver algún ejemplo, lo que podemos hacer es ordenar las gráficas de acuerdo a la profundidad en la que esté cada sensor, ¿vale? Entonces fíjense que está en la misma gráfica, en lugar de tener la curva verde por arriba porque tiene más contenido de humedad, vamos a ver la naranja primero que corresponde a los 10 centímetros, la verde luego que es de las 20 y así hasta la profundidad que nosotros estemos analizando. Nosotros en este ejemplo podemos ver cómo habíamos dicho que si nosotros vemos que aumenta el contenido de humedad en alguno de los perfiles, quiere decir que el agua ha llegado, ¿vale? Aquí vemos que comienza un evento de riego. ¿Por qué? O una lluvia, no lo podemos ahora mismo diferenciar. Si tuviésemos un pluviómetro o un contador de agua, lo podríamos diferenciar. Aquí sabemos que hay un evento de aporte de agua. Comienza aquí. Y vemos que en el primer nivel, los primeros 10 centímetros, el contenido de humedad aumenta, es decir, que el agua ha llegado a los 10. A los 20 aumenta, a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60 vemos que la curva está plana. Si nosotros nos preguntamos hasta dónde ha llegado el agua en ese evento de riego, pues podemos decir que el agua ha llegado hasta los 50 centímetros, ¿vale? Fíjense cómo el aumento este es cada vez menor. Y fíjense cómo aquí tenemos ese primer momento de infiltración, ¿vale? Este primer periodo, esta primera disminución de la humedad que hablábamos fuerte, lo tenemos más marcado, tenemos ese pico más marcado, mientras que a los 50 centímetros es prácticamente una meseta, ¿vale? Se llenan los microporos, se llenan los mesoporos y los macroporos, pues se ha rellenado alguno, ¿vale? Porque vemos aquí una pequeña bajada, pero prácticamente se ha quedado así, no ha habido infiltración. Como no hay infiltración, evidentemente no vemos un aumento en el contenido de humedad en el suelo a los 60 centímetros, porque el agua no ha llegado, ¿vale? Si analizamos entonces ahora en los próximos días y buscamos esas escaleras que habíamos hablado anteriormente, ¿vale? Vemos los días, los periodos diurnos y nocturnos y vemos que en los primeros 10 centímetros, pues tenemos esa escalera, ¿vale? Vemos cómo se va formando esa escalera. A los 20 centímetros también, a los 30, a los 40 y a los 50 podemos ver que hay una leve tendencia, pero no es muy marcada, ¿vale? Si bien el contenido de humedad va disminuyendo y vemos una tendencia, no es tan marcada, ¿vale? Pues entonces, esto es un ejemplo real donde la monitorización viene de antes, ¿vale? Por eso se estaba regando hasta los 50, porque se había visto que la zona de actividad radicular en los primeros 40 centímetros es recomendable regar justo para el nivel de abajo para mantener el contenido de humedad, que si la planta en algún momento lo necesita, lo tenga disponible, ¿vale? Que no tenga los 50 centímetros secos. Se vio que había una leve tendencia, entonces se tomó la decisión, en base a estos datos, de regar un poco más. Vamos a regar un poco más, vamos a llevar el agua hasta los 60, mantenemos el nivel de los 60 con suficiente humedad, por si la planta necesita tomar agua de los 50, que estamos viendo que hay una leve tendencia de toma por parte de las raíces, ¿vale? Aquí podemos ver entonces que se genera otro evento, ¿vale? En este caso yo podría inferir que es de riego, porque vamos a ver dos. Otro evento de riego, ¿por qué? Porque aumenta el contenido de humedad en el suelo, ¿vale? Hay un aporte de agua. Y si vemos hasta dónde está el aporte de agua, es hasta los 40 centímetros. A los 50 no ha llegado nada y a los 60 tampoco. Pues aquí el regante, viendo la información en el móvil, ha regado y cuando recibió la información ha dicho, pues me he quedado corto, necesito regar un poco más. Y ha dado un segundo golpe de riego, que lo vemos como un segundo aumento en el contenido de humedad, ¿vale? Fíjense que aquí vemos esos picos, ¿vale? Esta disminución brusca que nos da en la infiltración. Y si vemos hasta dónde hemos llegado, en este caso podemos ver que hemos llegado hasta los 60 centímetros, ¿vale? Si tuviésemos un sensor a los 70,
por la curva, por la forma de la curva, ¿vale? Que es muy similar a esta, seguramente la curva de los 70 se encuentre plana, ¿vale? O tenga un aumento que sea prácticamente descartable, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues se ha dejado unos días, se ha analizado la curva y se ha vuelto a analizar cada uno de los niveles buscando la escalera, buscando la actividad radicular. Pues entonces aquí vemos que a los 50 hay, a los 20, a los 30, a los 40, y fíjense cómo a los 50 centímetros esa actividad radicular, estas escaleras son mucho más marcadas, ¿vale? Esto quiere decir que la planta está tomando agua de los 50 centímetros, lo que nos indica que esa decisión de manejo ha sido coherente, ¿vale? Aportar el agua un poco más profundo, mantener con un buen contenido de humedad los 60 centímetros para que la planta, si necesita tomar agua de los 50, lo pueda tomar, es coherente porque fíjense cómo la planta lo ha tomado, ¿vale? Aquí muchas veces cabe aclarar que la planta va a tomar agua por los primeros niveles antes que por los últimos, ¿vale? Así que hay veces que nosotros vemos que la curva de los 50 centímetros no nos muestra demasiada actividad radicular, pero es porque estamos haciendo eventos de riego muy seguidos y la planta va a tomar agua de los niveles superiores. Primero, porque tiene una mayor cantidad de superficie radicular absorbente, ¿vale? Tiene mayor pelos absorbentes, mayor cantidad de raíces en los primeros 20-30 centímetros que a los 50 o 60 centímetros, ¿vale? Por más que tenga raíces por debajo, normalmente van a ser de fijación y le van a permitir tomar agua, pero la parte donde mayor superficie absorbente va a tener va a ser en los primeros centímetros. Y además es donde la solución nutritiva del suelo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en los primeros centímetros del suelo es donde mayor materia orgánica tenemos, es donde entonces va a haber mayor capacidad de intercambio catiónico entre el suelo y la solución nutritiva. Esa solución nutritiva va a tener entonces más nutrientes. Si tiene más nutrientes, a la planta le interesa tomar el agua donde tenga mayor cantidad de nutrientes que donde tenga menos, ¿vale? Si tiene el agua disponible en los primeros 10, 20, 30 centímetros, puede ser que nosotros, analizando la curva, infiramos que no tenga raíces por debajo, pero que la realidad sea que si dejamos secar estos primeros centímetros, vamos a ver cómo esas raíces de abajo se activan y empezamos a notar esa actividad por debajo, ¿no? Simplemente por tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de esto, de analizar estas gráficas, podemos detectar la actividad radicular, podemos detectar la profundidad a la que hemos aportado el agua en cada evento de riego, ¿vale? Y podemos determinar la zona de actividad radicular de nuestro cultivo, ¿no? A partir de esto, hay muchas veces, en este caso era una sonda de 60 centímetros, tenemos sondas de 80, de 90, de 120. Claro, ver 12 curvas, perdón, en una misma gráfica puede ser complicado, ¿no? Complejo a veces. Entonces podemos crear una curva personalizada desde la plataforma que nos permita hacer un promedio de todas esas curvas y que de forma muy sencilla, muy visual, podamos entonces marcarle los umbrales, el umbral del punto de llenado, ¿vale? Y el punto de recarga. En este caso, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Dejaríamos el punto de llenado y el punto de recarga donde nosotros queremos hacer un nuevo aumento de riego. ¿Vale? Esto ahora podemos ver un ejemplo, pero el punto de llenado nosotros lo que haremos será buscar, pues luego de tener varios eventos de riego que hemos conseguido los datos, ¿vale? Por eso nuestra recomendación siempre es, una vez que instalamos los sensores del suelo, continuemos trabajando de la misma forma que lo venimos haciendo hasta ahora, ¿vale? Si regamos 3 veces por semana, 2 horas, sigamos haciendo eso mismo para poder obtener información, analizar esa información y saber qué fue lo que sucedió, porque si de repente empezamos a cambiar cómo es que estamos trabajando esos riegos, luego cuando miremos y analicemos los gráficos no vamos a saber a qué se debe, porque tendremos demasiadas variables en juego, ¿vale? Entonces nosotros a partir de tener esos diferentes riegos efectuados, nosotros vamos a decir, pues mira, a mí, imaginemos este caso, a mí me interesa que esta sea la situación, que yo cada vez que riegue, yo quiero que el agua me llene los primeros 50 centímetros y me mantenga los 60 centímetros con agua, ¿vale? Muy bien, pues ¿este qué día es? Fue el día 9 de julio, ¿vale? Perfecto, pues
crearíamos la curva personalizada. Bueno, este es justo un ejemplo que varían las fechas. Se hizo con el anterior, ¿lo entienden? Buscaríamos el 9 de julio, vendríamos al pico y diríamos, vale, pues el punto máximo, en este caso, aquí dice punto de llenado, en realidad sería la capacidad de campo, no sería el punto de llenado, sería aquí el pico máximo, que es como lo debemos trabajar, ¿vale? Buscaremos cuál es el porcentaje de humedad que tiene en el pico máximo, eso nos va a dar el punto de llenado del suelo y teóricamente nosotros podemos estimar que del total del agua que tiene disponible el suelo, ¿vale? Entonces, imaginemos que esto es, aquí está hecho una sumatoria, ¿vale? Pero imaginemos que sea un promedio del 50%, que es ese valor de toda el agua que tiene el suelo, un 30% es fácilmente disponible, ¿vale? Imaginemos que nosotros tenemos una botella de 1 litro y fácilmente nos podemos tomar 300 mililitros de esa botella. Cuando ya nos tomamos más de 300 nos empieza a complicar y empezamos a tener estrés hídrico, ¿vale? Lo que nos interesa entonces es que cuando consumamos esos 300 mililitros la recarguemos, ¿vale? En el suelo vamos a hacer lo mismo. ¿Qué sucede? Esto es un valor teórico, ¿vale? Si nosotros tenemos un cultivo de lechuga, está la lechuga recién plantada y tal, y a lo mejor no nos interesa que se consuma el 30% del agua que tiene en el suelo. Cuando se consuma el 10 o el 15, ya me interesa hacer un evento de riego, ¿vale? ¿Por qué? Porque son plantitas muy chiquitas, con muy pocas raíces, donde van a estar muy superficiales. A mí me interesa que solamente se consuman un poquito de agua y darle agua nuevamente para evitar que se me seque, ¿vale? Que tengo un olivar, que el olivar de toda la vida está acostumbrado a estar en secano y en secano puede producir igual, puedo en lugar de darle el 30% decir, mira, el olivar me va a poder consumir el 40, el 45% del agua que tiene antes de empezar realmente a sufrir un estrés hídrico, ¿vale? Entonces, para cada cultivo nosotros deberíamos tener en cuenta este valor, pero como les digo, teóricamente, de forma general, se puede estimar que un 30% del agua va a ser fácilmente disponible, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tengamos este valor determinado, lo determinamos a partir del riego que nosotros hemos seleccionado como el riego óptimo, pues lo multiplicamos por 0,7, que es lo mismo que hacer una regla de 3 simples, ¿vale? Voy a poner un valor que no va a ser real, pero que va a ser fácil de entender. Imaginemos que nos da 100. 100 es el punto de llenado, ¿vale? Es el 100% del agua que hay disponible. El 70% del agua, ¿cuánto es? Hay que hacer 70 por 100 dividido 100, ¿vale? Que sería lo mismo que hacer 100 por 0,7, ¿vale? Nos va a dar 70. Si nosotros tuviésemos 50, por ejemplo, en nuestro valor máximo que hemos determinado de contenido volumétrico de agua, si lo multiplicamos por 0,7 nos va a dar 35, ¿vale? Eso quiere decir que cuando de 50 lleguemos a 35 nos hemos consumido un 30% del agua y tenemos que entonces hacer un evento de riego, ¿vale? En este caso podemos ver que ha sucedido un día, 2, 3, 4, 5. Al sexto día debemos regar, ¿vale? El intervalo entre riegos nos lo va a determinar entonces el tiempo necesario para llegar al punto de recarga. Y la duración del riego, esto depende mucho, depende de la finca, depende del caudal que esté aplicando el sistema de riego de cada una de las fincas, ¿vale? Si hay fincas que aplican mayor caudal, vamos a regar menos tiempo. Si hay fincas que aplican menor caudal, se va a tener que regar más tiempo, ¿vale? Entonces, pues eso se harán 2 o 3 pruebas. Imaginemos que aquí estamos regando 2 horas, ¿vale? Y nosotros regamos 2 horas, analizamos nuestra gráfica, vemos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Pues podemos tomar dos opciones. O regamos un poco más, o lo dejamos que llegue nuevamente al punto de recarga, en lugar de 5 días, le tomará 4 a lo mejor, y regamos en lugar de 2 horas, 2 horas y media, ¿vale? Que nos pasamos un poquito, pues experimentalmente debemos ir ajustando cuántos son las horas de riego para llegar a ese punto de acuerdo al sistema de riego, la presión y el caudal que nosotros tengamos en la finca, ¿vale? No sé si tienen alguna duda en particular hasta aquí. He intentado
pues ir analizándolo paso a paso, ¿vale? Ahora vamos de todas formas a entrar a ver algún ejemplo. No me quiero estirar mucho más porque ya hace 2 horas que estamos con la formación, sé que tendrán cosas que hacer, pero sí que vamos a analizar un ejemplo rápido, ¿vale? Aquí simplemente por último enseñarles que tenemos otros sensores complementarios a riego, como el caudalímetro, ¿vale? Que les decía, si hacemos un evento de riego tenemos contador de agua, si tenemos una lectura de contador, pues ya sabemos que eso fue un riego en una lluvia. Sensores de conductividad eléctrica o pH nos van a permitir la conductividad eléctrica determinar el contenido nutritivo de esa solución que nosotros estamos aplicando. El agua pura no tiene conductividad eléctrica. A medida que le empezamos a añadir nutrientes, un fertilizante que viene en formato sólido, lo disolvemos en agua, eso lo que hace es aumentar la electroconductividad. De acuerdo a la electroconductividad, entonces nosotros podemos saber si hemos aplicado suficiente o tenemos que poner más fertilizante en la solución. El pH lo que nos va a definir es la biodisponibilidad de esos nutrientes. Una vez que tenemos la solución preparada, si tiene un pH que no permite que ese nutriente que le hemos aportado esté en una forma química que la planta sea capaz de absorberlo, pues lo vamos a estar aplicando al suelo y la planta no lo va a tomar, ¿vale? Entonces el pH nos va a permitir, ajustar ese pH nos va a permitir que esas formas químicas sean biodisponibles para el cultivo y que entonces el cultivo sea capaz de absorber todos esos nutrientes que les aplicamos, ¿vale? El tensiómetro, lo hemos comentado un poco, nos va a decir la fuerza que tiene que hacer el cultivo. Cuando hemos regado, el valor del tensiómetro va a estar en 0, a medida que se seca el suelo va a subir y podemos entonces que este valor nos sirva para saber el intervalo entre riegos, ¿vale? ¿Por qué? He perdido el mouse, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vamos a determinar el intervalo entre riegos como el 30% del agua que tenemos, sino que lo podemos determinar como un valor de tensión. Cuando la tensión llega a 25 kilopascales, yo tengo que hacer un evento de riego. Se puede consumir más o menos porcentualmente del 30%, pero utilizamos ese sensor, por ejemplo. Y el déficit de presión de vapor nos va a decir cuándo es el mejor momento de hacer el riego, porque si, como habíamos visto anteriormente, el cultivo no es capaz de absorber el agua, por más que hagamos un evento de riego, si nosotros hicimos este riego, pero el cultivo no absorbió el agua y hemos perdido finalmente el agua y los nutrientes, pues no nos servirá de mucho. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos un contador de agua, ¿vale? Podemos ver la lectura que hace el contador cada vez que se genera un evento de riego. Tiene un sensor de electroconductividad. Aquí, fíjense, el valor de conductividad de 400 es normal para un agua de pozo que estemos tomando sin añadirle nada más. ¿Vale? Cada vez que se enciende el sistema de riego, fíjense cómo estamos teniendo un valor de electroconductividad y a partir del día 16 de noviembre, pues el agricultor ha comenzado a fertirrigar. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora la electroconductividad de la solución es mucho más alta. Quiere decir que si estará el agua del pozo, le ha estado añadiendo un nutriente, ¿vale? Que aumente la electroconductividad, un fertilizante que aumente la electroconductividad, ¿vale? Y aquí vemos con una sonda de 30 centímetros cómo está regando. Vemos que está regando hasta los 30 prácticamente. En algún caso puede haber llegado muy poquita agua a los 40. Y si buscamos las escaleras, fíjense como aquí, un escalón, dos escalones. ¿Vale? Un escalón, dos escalones. Podemos ver, y a los 30 centímetros, pues también lo tenemos menos marcado, porque principalmente está tomando el agua de los primeros 20 centímetros, y como se está regando cada 2 días, es suficiente, ¿vale? No necesita tomar agua de los 30 centímetros. ¿A qué voy con esto también? Es que cada caso en particular varía, depende de lo que nosotros, como dueños de la finca, como técnicos de la finca, como agricultores, querramos hacer, ¿vale? No podemos dar un ejemplo que sea genérico para todo el mundo, porque en cada caso, si a lo mejor a mí me interesa que no tome el agua de los primeros 20, sino que lo empiece a tomar de más abajo, y no regar cada 2 días, sino regar cada 3, ¿vale? Es una opción válida. Pues cambiaremos la forma de trabajar, pero lo importante es tener claro qué es lo que queremos lograr con nuestra gestión del riego. Y por último, un ejemplo, esto es un cultivo de arándano, ¿vale? Se comenzó a hacer una monitorización, ¿vale? Desde tiempo atrás, es decir, que hay datos anteriores. A partir de esos datos anteriores se determinó el punto de recarga y el punto de llenado y se marcaron los umbrales
Aquí podemos ver cómo en un primer momento pues estaban por debajo del punto de recarga, es decir, que el cultivo podría estar empezando a sufrir algún tipo de estrés hídrico. Y luego vemos, mira, se está haciendo 2 golpes de riego por día. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí el día 29 del 9, pues 1, 2 aumentos, ¿vale? Son 2 golpes. El día 30, 1 y 2. Ya estamos en la zona azul. El día primero, 1 y 2 golpes y ya nos hemos ido a la zona azul. ¿Qué quiere decir? Que nos vayamos a la zona azul. Quiere decir que estamos regando a mayor profundidad, ¿vale? Si nosotros la zona azul, vamos a volver para atrás, la hemos seleccionado a partir de este riego, que hemos llegado hasta los 60 centímetros, y nos dice que estamos por encima de la zona azul, quiere decir que aquí vamos a ver un pico, ¿vale? A lo mejor como si fuese esto, y que si tenemos 70 o 80 centímetros monitorizados, vamos a ver un aumento del contenido de humedad, ¿vale? Estamos regando a más profundidad. ¿Vale? Y aquí a partir del tercer día, cuarto, quinto, se ve cómo se está regando a mayor profundidad. Pues la decisión que se tomó fue, pues en lugar de hacer 2 golpes de riego por día, tendríamos que hacer uno solo. Y haciendo un solo golpe de riego por día, fíjense cómo se mantiene entre el rango de punto de llenado y punto de recarga, ¿vale? Y entonces no se estresa la planta porque tiene bajo contenido de humedad, ni estamos regando de más. Eso quiere decir que 50% de las horas de trabajo del agricultor, de las horas que tiene el motor encendido, del volumen de agua que está consumiendo, seguramente también de los fertilizantes que esté aplicando, ¿no? De forma muy rápida, ¿vale? Vamos ahora entonces a volver a la plataforma. Vamos a seleccionar algún dispositivo que tenga sondas de suelo, riego 2 puede ser. O esta también, no sé, vamos a mirar las dos. Entonces, hemos dicho que seleccionaríamos la estación, en lugar de estar en datos de la estación, nos vamos a ir a la regadera, ¿vale? Y aquí vamos a estar viendo, voy a poner los datos desde el día 16 del 7. Vamos a venir aquí, voy a poner los datos del 16, 16 del 7. Vamos a poner los datos brutos mejor, y le vamos a dar a actualizar. Vale. Pues aquí lo que estamos viendo es los parámetros de precipitación, humectación de hoja y contador de agua, ¿vale? Los datos de humedad del suelo, de contenido volumétrico de iones del suelo, de temperatura. Ahora mismo voy a quitar esta que era la sonda que veíamos anteriormente, la vamos a quitar del medio. Y vamos a ir analizando paso por paso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, quitarnos también del medio todas las curvas que tengamos, nos vamos a dejar la primera. Vamos a darle un momentito. Y nos vamos a colocar aquí. Pues aquí vemos que el contenido de humedad del suelo venía disminuyendo, estaba sobre un 12%, y hay un aporte de agua, ¿vale? Hay un aporte de agua, llegamos al punto máximo. Fíjense que aquí la disminución no es marcada, ¿vale? Ahora luego vamos a ver otro ejemplo, donde vamos a ver cómo analizando la dinámica de la curva podemos inferir
que este es un suelo arcilloso, sin mirar el contenido de humedad, ¿vale? Fíjense que yo hasta ahora no he hablado en ningún momento de si es 20% tenemos que regar. No, porque eso varía de suelo en suelo y a nosotros nos interesa saber si ese 20% está disponible el agua o no, no está, ¿vale? Yo puedo tener imaginemos que tenemos una botella para tomar agua nosotros diariamente. Yo puedo tener una forma muy, muy precisa de saber cuántos mililitros de agua tenemos en la botella, ¿vale? Y yo puedo medir y decir, vale, tengo 480 mililitros de agua. Pero yo sabiendo ese dato, por más preciso que sea, no puedo tomar la decisión de si la tengo que llenar o no la tengo que llenar, ¿no? Yo no lo sé. Si la botella es de 500 mililitros, la tengo prácticamente llena y no debería llenarla. Si la botella es de 2 litros, la tengo prácticamente vacía y debería llenarla. Entonces, el valor absoluto del contenido de humedad, eso va a variar dependiendo del tipo de suelo. A nosotros nos interesa saber el contexto. Ese valor, esos 480 mililitros de agua, ¿tengo la botella llena o la tengo vacía? ¿Vale? ¿Tengo que regar? No tengo que regar. Nosotros una vez que regamos, habíamos en un primer momento íbamos a tener un periodo de infiltración, donde esos macroporos, por fuerza de la gravedad, se van a vaciar. ¿Qué sucede? Si nosotros llenamos los macroporos, ¿vale? Nuestra velocidad de llenar los macroporos, de aporte de agua, es mayor a la velocidad de infiltración del suelo. Lo que va a suceder es que no le va a dar tiempo a vaciar, ¿vale? Esos macroporos, la velocidad con la que el agua pasa a los 20 centímetros es menor que la velocidad con la que nosotros le estamos poniendo agua por arriba, ¿vale? Entonces, vamos a ver que durante un momento el contenido de humedad se va a estabilizar, ¿vale? Hasta que paremos el riego y de repente la velocidad sea suficiente como para poder disminuir el contenido de humedad en el suelo. Cuando nosotros vemos esta situación y sabemos que por contenidos altos de humedad el suelo no está vacío, porque puede ser que haya sido la situación que veíamos en el último nivel de antes, donde no hemos llenado los macroporos, ¿vale? Aquí lo que está sucediendo es que la velocidad de infiltración es muy baja. Como la velocidad de infiltración es muy baja, lo podemos inferir y relacionar con un suelo arcilloso, un suelo muy arcilloso. Y mirando el contenido de humedad, pues decimos, sí, claro, con un 54% de humedad, un suelo arenoso no es, ¿vale? Es un suelo arcilloso. El suelo arcilloso tiene muy poco porcentaje de macroporo y mucho porcentaje de micro y de meso, ¿vale? Es decir, que una vez que regamos, esos poros grandes, que son poquitos, se van a vaciar y vamos a tener mucha agua todavía en el suelo. En un suelo arenoso es al contrario. Tenemos muchos macroporos, es decir, que cuando reguemos vamos a ver que hay un punto superior alto. A ver si tengo algún ejemplo de un suelo que sea un poco más arenoso, ¿vale? A ver si lo vemos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, bueno, sigue siendo bastante arcilloso, pero vemos que la velocidad de infiltración de ese suelo es bastante más alta, ¿no? Ahora luego, si no, vamos a entrar a ver un ejemplo. Aquí no estoy seguro de tener alguna donde lo podamos ver. Pero lo que vamos a ver en un suelo arenoso es que el pico es rápido, ¿vale? Llega al punto máximo y rápidamente bajaría, ¿vale? Es como que si esta parte intermedia no la tuviésemos. Entonces, analizamos en este periodo de tiempo y vemos, pues, que aquí, al mediodía, hay una disminución pronunciada de la humedad, luego se estabiliza, luego disminuye, se estabiliza, disminuye, se estabiliza, ¿vale? Estamos encontrando la escalera que habíamos hablado anteriormente. Tenemos actividad radicular. Pues vamos entonces a analizar a los 20 centímetros. Fíjense, aquí el cultivo ha empezado a tomar el agua de los primeros 10 y luego ha comenzado a tomar el agua de los 20, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que aquí a lo mejor vemos que ¿por qué ha consumido menos agua aquí que aquí? Pues seguramente porque las condiciones atmosféricas no han permitido la transpiración suficiente del cultivo, ¿vale? La evapotranspiración ha sido muy baja, entonces el cultivo pues, no ha tomado demasiada agua porque no estaba activo, ¿vale? Y a medida que empieza a tomar agua de los 10 centímetros, se empieza a secar este nivel, pues empieza entonces a tomar agua de los 20, ¿vale?
A los 20, si analizamos, tenemos también los escalones, ¿vale? Se ven claramente. A los 30 centímetros, pues sucede lo mismo, ¿vale? Vemos cómo tenemos esos escalones. Fíjense que también al principio el escalón es menos marcado que aquí, porque está tomando agua principalmente de los otros niveles, ¿vale? A medida que se seca, vemos que acentúa la toma de agua de estos niveles. Si nosotros lo dejásemos más tiempo, veríamos cómo los escalones son cada vez más pequeños. Si analizamos los 40 centímetros, vemos que tenemos también las escaleras. Vamos a los 50 centímetros, pues aquí en los 50 centímetros prácticamente lo tenemos plano, ¿vale? Algo de toma de actividad regular puede haber aquí, más que nada en el último momento, que los niveles estos están más secos, se puede inferir un poco, ¿vale? Y a los 60 centímetros sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Pues si analizamos, entonces vamos a ir para atrás, porque no vamos a analizar ahora solamente la actividad radicular, sino que vamos a analizar hasta dónde llegó el agua en el riego, ¿vale? Vemos que en los primeros 3 centímetros ha llegado, vemos cómo aumenta el contenido de humedad. A los 40 centímetros vemos que ha aumentado, ¿vale? Fíjense que no vemos la disminución. Si no vemos la disminución, quiere decir que no hay infiltración, pues yo ya me estoy pensando que mucha agua a niveles más profundos no ha llegado, ¿vale? Y evidentemente, pues aquí no ha llegado agua y a los 60 centímetros tampoco, ¿vale? Si analizamos el último riego que se efectuó, fíjense que aquí se ha regado un poquito más y hemos llevado el agua hasta los 50 centímetros, ¿vale? Pues entonces, lo que ahora vamos a hacer es vamos a crear una curva personalizada, ¿vale? Para ello nos vamos a venir aquí arriba a donde dice crear o editar una vista personalizada, ¿vale? Un segundo rectángulo azul, cuadrado azul. Le vamos a poner ¿vale? Un ejemplo, el nombre que nosotros queramos, ejemplo webinar. La operación, vamos a hacer un promedio del sensor volumétrico de los 6 niveles que estamos midiendo. Y le vamos a dar a guardar, ¿vale? Una vez que le ha dado a guardar, nos dice vista guardada. Se están cargando los datos, va a crear un nuevo, vamos a poner algunos días más, vamos a poner 30 días. Se va a crear este nuevo gráfico, ¿vale? Un nuevo gráfico donde vamos a tener una sola curva que va a ser un promedio de los sensores volumétricos del primero hasta los 60 centímetros. Aquí no aparecen los anteriores porque, como habíamos dicho, habíamos cambiado la curva, pero vamos a poner entonces desde habíamos dicho desde el 15 de julio. Ahora voy a hacerle clic aquí y voy a eliminar este formulario una vez que podamos, ¿vale? Para que no lo veamos más. Ahora tenemos entonces un contenido volumétrico AVG, quiere decir average, quiere decir un promedio, ¿vale? Y por abajo la gráfica, ¿vale? A tener en cuenta, fíjense que aquí arriba, en el rectángulo, ahora no estamos más en todos los sensores, sino que estamos en ejemplo webinar, ¿vale? Cuando ustedes cierren la plataforma y entren nuevamente, les va a llevar a todos los sensores. Aquí podemos ver todos los sensores, la apilada, por defecto estas dos, y las curvas que hayamos creado, ¿vale? Hay que seleccionar la que nosotros queramos ver. Ahora mismo nosotros entonces tenemos pues una curva promedio de lo que está sucediendo en estos eventos de riego, ¿vale? Vamos a analizar esto mismo anteriormente y vamos a decir, pues a mí me interesa, como hemos visto que tenemos un poco de actividad radicular en los 50 centímetros, ¿vale? A mí sí que me interesa llevar el agua hasta los 50 centímetros por lo menos, ¿vale? Entonces, aquí es que no tenemos el valor máximo, por eso no voy a utilizar este último riego, ¿vale? Aunque sí que es el que más nos va a dar, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí lentamente el agua está subiendo a los 60 y también a los 50, ¿vale? Quiere decir que es el riego que mayor aporte de agua hemos tenido hasta el momento. Como nosotros queremos aportar el agua hasta esos niveles, vamos a elegir ese. Si nosotros no quisiésemos aportar el agua hasta los 50 y queremos mantener el agua en los 40, pues podríamos seleccionar este evento, ¿vale? O este segundo, donde el agua a los 50 no ha llegado, ¿vale?
Aquí, como veo que hay actividad radicular, yo diría de aportar el agua hasta los 50, 60. Como el riego que tengo ahora disponible, que vemos que hay un aumento en esos dos niveles, es este, pues lo vamos a tomar como un riego óptimo, ¿vale? A lo largo de las próximas semanas deberíamos reanalizar esto, pero ahora mismo no va a servir el ejemplo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle suma aquí, por ejemplo, y vamos a buscar el máximo valor y nos dice que es 52,58, ¿vale? Vamos a poner 52. Vamos a venir al listado de sensores que tiene y aquí en la sonda correspondiente hay un engranaje. Vamos a hacerle clic al engranaje y nos va a aparecer entonces una nueva ventana que nos va a decir cuál es el punto de llenado y cuál es el punto de descarga. Nosotros habíamos dicho que era 52,5 el punto de llenado, ¿vale? El punto máximo que hemos visto. Como nosotros, eso es el punto como nosotros queremos que se llene el suelo, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo, como habíamos dicho, teóricamente, cogemos la calculadora, perdón, ¿se ve la calculadora? Sí. Pondremos 52,5. Si esto fuese el 100%, el 70 ¿cuánto es? Es decir, que podemos hacer 70 por 52 dividido 100, o directamente lo multiplicamos por 0,7, ¿vale? Que es el 1 menos el 30% que nosotros vamos a darle al cultivo para que tome agua. Y nos dice que es 36,75, ¿vale? 37, vamos a poner del punto de recarga y le vamos a dar a guardar. Se va a guardar la vista personalizada y nos debería entonces ahora mostrar el gráfico personalizado con los límites marcados. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo a partir de lo que nosotros dijimos. Pues aquí lo que podemos ver es que el intervalo entre riegos pues está bastante bien, ¿vale? Fíjense que porcentualmente de 35 a 33, pues en lugar de un 30, se estará consumiendo un 30 y pico por ciento, 35% se podría calcular fácilmente, ¿vale? Y se está afectando un evento de riego, se está llenando prácticamente el suelo en todos momentos bien. La curva esta va a marcarnos en este nivel. ¿Por qué? Porque ha sido el riego que hemos hecho un poco más extenso y que hemos llegado a niveles más profundos que nosotros hemos considerado el correcto. Por lo tanto, aquí nos dice que nos ha faltado un poco de riego, ¿vale? Nos dice que en estos riegos anteriores nos hemos quedado un poquito cortos. Y es verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque a los 50 centímetros no hay agua. Y nosotros queremos que haya agua. Que haya un aumento, ¿no? Que llegue el agua. Como aquí no hay, pues entonces es que nos hemos quedado cortos, ¿vale? Lo que nos dice lo que nos está diciendo la gráfica. Entonces, pues fácilmente nosotros ya tendremos creada una gráfica donde con colores vamos a tener el punto de llenado y el punto de recarga, y el encargado, el regante técnico, muy fácilmente desde la web va a poder analizar esto y saber si tiene que regar o no. ¿Tengo que regar hoy? Pues evidentemente no. ¿He regado lo suficiente? Pues como este último es el riego que hemos seleccionado, nos dice que sí. Si fuese otro tipo de riego, imaginemos que hoy sea aquí, pues no, me ha faltado por regar, a lo mejor tengo que regar 20 minutos más, pues para el próximo riego lo que haré será regar 20 minutos más para intentar llegar a esta misma situación, ¿vale?